20 horas con 18 minutos y lo anunciado, y ya está con nosotros el vocero presidencial Jorge Richter. A quien le damos la más cordial bienvenida. Jorge, muchas gracias por asistir acá a Televisión Universitaria. ¿Cómo estás? Agradecido como siempre la preferencia acá en Primera Impresión. Y además te hacemos, siempre madrugas, pero esta vez tuviste que acelerar tus compromisos. Bueno, pero para mí un gusto poder estar acá en el canal universitario, tener unos minutos contigo, muy de mañana también saludar a todo el país. Jorge, te he convocado no tanto para hablar de la gestión presidencial, sino más bien apelar a tu capacidad como analista político, que tienes una larga tradición. Creo que dentro de los analistas políticos, ya van quedando muy pocos con un análisis serio, estructural y académico. Es decir, hay algunos, siempre van a tender a uno y a otro lugar. En este caso, vamos a tratar de que no se parcialice tu análisis con la mezcla de la vocería del Estado. El título de este pequeño análisis lo he denominado Cubadis más, ¿a dónde va el más? O lo que decía Vargas Llosa a través de Zabalita en su novela de la Catedral, decía, ¿cuándo se jodió el Perú? ¿No es cierto? Y Carlos Mesa hace muchos años habló de... Respecto del MIR. ¿No? ¿Cuándo se jodió el MIR? Y también podemos hacer esa alusión si es que se jodió el MAS, es decir, ¿cuándo se jodió el MAS? ¿Por qué razón? Porque el MAS representa una emergencia de los movimientos sociales, de los pueblos indígenas. Ha sido todo un proceso que incluso mucho más antes del año 2000 ha emergido, ha ido organizando hasta conformar un sujeto político, es decir, tratando de unificar los pueblos de las tierras bajas, los pueblos de tierras altas, el altiplano y los valles, en el proceso que se ha venido a llamar el MAS IPSP, ¿no es cierto? Entonces, ese instrumento político que daba poder a lo que ha denominado Zabaleta lo nacional popular, hoy en día parece que se está, en un proceso deleznable. Hay una erosión muy fuerte al interior del movimiento al socialismo, toda vez de que se está, politizando demasiado, electoralizando este proceso. Cuando uno dice, parafraseando no solo a lo que afirma Vargas Llosa, sino también a lo que hizo Carlos Mesa y cuando se jodió el MIR, ahí hay que entender que él hacía esa referencia en el momento en el que ya había eclosionado toda la posibilidad política del MIR. Su alto dirigente estaba sentenciado en los hechos porque en aquel momento aquello era importante, le habían retirado la visa de ingreso a los Estados Unidos, pero quien era la mayor referencia dentro del MIR como acompañante de Jaime Paz Zamora estaba en la cárcel también. Por una situación que ya todos conocemos, así es. En el caso del MAS, yo pensaría de que no aplica aquello porque aquí hay un proceso donde todavía las mayores posibilidades en vista al próximo proceso electoral están puestas sobre el bloque social popular, el movimiento al socialismo, el IPSP. ¿Qué está ocurriendo ahí adentro del MAS? Pues hay algo que el movimiento al socialismo y que en nuestros 41 años de democracia, 40 años, porque yo siempre hablo de ahí de un intervalo del año 19-20, el movimiento al socialismo tenía un solo factor unificador, Sandro. Ese factor unificador estaba en la figura del expresidente Morales. Hoy en día el proceso interno, a consecuencia de lo vivido el 19, a consecuencia también de los resultados de las elecciones del año 2020 y de prácticas políticas que tienden a excluir para mantener un solo liderazgo y una exclusiva referencia política, única y exclusiva,
Pues entonces lo que hay en el MAS son dos aspectos. El primero de ellos, una recomposición de liderazgos respecto a los factores ordenadores y movimientos sociales que piden no ser excluidos por prácticas antidemocráticas. El segundo elemento... ¿Cuáles son esas prácticas antidemocráticas? Conformar un estatuto y unos congresos en los cuales las convocatorias de gente a participar, de movimientos sociales a participar, son aquellos que tienen afinidad con esa referencia política y no todo el conjunto que tradicionalmente compone el instrumento político y forma parte de la estructura misma del proceso de cambio. Voy a ser más claro todavía en esto. Un congreso como el de la UCAeñe, con una convocatoria muy segmentada, preferencial, exclusivamente dirigida a quienes son mis alentadores políticos, pero no con el conjunto de las organizaciones sociales. Ahí un segundo factor, la figura del presidente Luis Arce, el vicepresidente Choquehuanca, que hablan y que piden que el proceso de definición de nuevas autoridades sea la consecuencia de un ejercicio de prácticas políticas mucho más amplio, con todas las organizaciones sociales que son el sentido del proceso. Ahora, Evo Morales... Perdón, y cierro con esto, Sandro. En esa lógica lo que hay es un proceso de internas que no lo teníamos visto en el país, ningún partido político lo lleva así, y que a similitud de lo que ocurre con el peronismo, con el Partido de los Trabajadores, con el mismo PRI en México en tiempo pasado, pues esas competencias internas son lo que definen después sus posibilidades en el futuro venidero. Hasta ahí, digamos, mantendríamos la lógica y el lenguaje de unificación del movimiento al socialismo previo al año 2019. Digamos, hasta ahí estaríamos de acuerdo en función a que hay una sola línea unificadora al interior del movimiento al socialismo. Hoy hay tres, hoy no existe, o dos líneas unificadoras. Sí. Pero al mismo tiempo, lo hemos visto el día martes. Referencias, no diría líneas unificadoras. Los referentes, y lo hemos visto el día martes, precisamente al vicepresidente y al presidente, ya un poco más fortalecidos, más envalentonados, reclamando la participación de estos sectores que aparentemente han sido excluidos. Pero aquí viene la pregunta, ¿esa exclusión no es más bien una cooptación? ¿Por qué? Han aparecido dos CBs, la Central Obrera Boliviana ha estado con el gobierno de Yanine Áñez, ha estado con Evo Morales y ahora está con Luis Arce Catacora. Bueno, hay una suerte, desde mi punto de vista, de una separación por intereses particulares y no más bien por el instrumento político, o es decir, por la fuerza que ha llevado al gobierno de Evo Morales y la recuperación, digamos, del gobierno de Luis Arce. Son organizaciones sociales matrices generalmente en estos casos y en esta etapa que se van reconstituyendo. Y sus posibilidades de participación en el instrumento, independientemente de cuáles hayan sido sus conductas políticas en el pasado inmediato. Cuando uno analiza el proceso del 19, la situación del golpe de Estado, la temeridad con la que actuaba el entonces ministro de Gobierno Murillo, las cárceles como vía expedita para acallar a la gente, la represión, etcétera, entonces ahí uno puede ya comprender algunas políticas, no todas, algunas conductas y comportamientos, no todos. Pero hoy en día las organizaciones sociales están en proceso de reacomodo, de reagrupamiento en función de diferentes referencias políticas. Una parte muy, muy importante, yo diría la mayoritaria ya, está con el presidente Luis Arce. Y una parte localizada hacia Cochabamba en el trópico, está con el expresidente. Ahora, esta situación está haciendo con pedidos distintos, perdón Sandro, con pedidos diferentes. Claro. Con el presidente Luis Arce lo están solicitando y requiriendo de que no hayan prácticas excluyentes
interés en la reestructuración de las directivas nacionales del movimiento al socialismo. El otro sector, el sector Cochabamba, lo que quiere es que se pueda aprobar una candidatura única del expresidente. Son dos criterios diferentes. Dentro de los criterios diferentes, Evo Morales habla de la derechización del MAS a la cabeza de Luis Arce Catacora. Eso es otra cosa. Es una visión que él lo plantea como estrategia quizá, pero electoralista. Pero lo indica, lo manifiesta de que todos estos sectores que están agrupados alrededor del pacto de unidad están buscando intereses personales y que ellos son la verdadera izquierda, que incluso se han llamado radicales, ¿no es cierto? Somos radicales y aquí estamos lejos de Luis Arce Catacora. Hay una apreciación que es profundamente subjetiva e interesada en aquello. Esa síntesis de querer señalar y decir, todos aquellos que no están conmigo son la derecha del país y aquellos que me apoyan son la izquierda legítima, la izquierda real, la izquierda objetiva de nuestro país. Pero esa es una simplificación imprudente inclusive, Sandro. ¿Por qué? Porque derechizarse significa otra cosa. Te derechizan no solo tus declaraciones ante la prensa, sino fundamentalmente tus conductas. Y las conductas excluyentes son propias de lo que Enzo Traverso llama el posfascismo. Y hay exclusión dentro de las políticas que sigue el expresidente. Eso es un proceso de derechización. La persecución, el adjetivo, el insulto, el denigrar a las personas son las formas propias de los neos o posfascismos a los que refieren diversos autores. La incapacidad de diálogo a consecuencia de la intención de imponer el pensamiento único, de lo que habla Marcia Tiburi, que son prácticas también propias del fascismo, que es la nueva forma en la que se presenta la derecha hoy en día. Esas son prácticas que están no en el discurso, sino en la conducta, Sandro, del expresidente y del grupo que lo está acompañando, el entorno más cerrado. El día de ayer hemos encontrado a alguien que señalaba y decía, los vamos a perseguir hasta el mismo infierno. ¿Pero qué es esto? Hay otros que decían, no van a alcanzar las cárceles una vez que nosotros podamos retornar. Don Héctor Arce, ¿no?, fue el que los va a perseguir en el infierno. Todo ese lenguaje es propio del fascismo. Pero básicamente, si en alguna etapa de tu vida luchabas, cuando querías construir el Estado plurinacional, para tener una sociedad incluyente, y la inclusión política y social era el eje de tu acción política, hoy en día, contradictoriamente, como una ironía de la historia, estás tratando de alcanzar el poder a partir de criterios de exclusión. Esa es, en nuestro entender, la real derechización en el país. Y hay algo más muy rápido. Ayer el presidente en el gabinete señalaba y decía, yo en mi juventud me hice socialista y voy a terminar y voy a concluir mi paso por esta vida siendo socialista. Después pueden decir lo que quieran. Hoy en día, Sandro, te tipifican, te invalidan con asociaciones negativas muy rápido diciendo que eres de derecha. Pero acá lo importante son tus conductas y lo que haces ante la sociedad. Ahora, en ese mismo horizonte, digamos, de derechización, de ser autoritario, de tomar decisiones al margen de la constitución política del Estado, ser antidemocráticos, ¿no es también ese comportamiento del Tribunal Constitucional Plurinacional que se autoprorroga, que de alguna manera coarta llamar a elecciones o no permite la elección de jueces y magistrados? Pero la imposibilidad de haber tenido elecciones sin justificaciones, ni mucho menos, no ha estado en el actuar del Tribunal Constitucional.
¿Quién tenía la responsabilidad de llevar a elecciones judiciales? La Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tenía que determinar, a través de la valoración que iba a realizar, de quiénes eran las personas habilitadas para postular a los cargos de magistrados, jueces, fiscales, etc. ¿Esa tarea la han cumplido? No la han cumplido. ¿Y qué es lo que han hecho? Han encontrado una excusa, le digo yo, jurídica por la vía y la forma de las consultas ante el Tribunal Constitucional para ir dilatando y demorando aquel proceso. Cuando le llega una consulta al Tribunal Constitucional, este necesariamente tiene que pronunciarse. Y tiene unos tiempos allí. Alguien ha utilizado, alguien que, si mal no recuerdo, está vinculado al partido de Creemos, ha utilizado aquello para hacer unas consultas e ir dilatando el proceso. Y hoy en día, ¿qué tenemos? Gente. Cuando digo gente, estoy diciendo asambleístas de Comunidad Ciudadana, de Creemos, de la facción disidente del MAS respecto al gobierno, es decir, del ala que responde al expresidente, que hablan ante los medios, pero que no realizan su trabajo, que no proponen nada para avanzar en la Asamblea Legislativa y que pueda facilitar las elecciones. De alguna manera, esto, si ponemos una visión gráfica, le conviene al gobierno. Luis Arce Catocora ahora mira de los balcones, se hace. ¿Y en qué sentido le convendría? Se hace de la vista gorda. ¿Por qué? Porque no hay un elemento que haga los pesos y contrapesos. O sea, mientras no haya la justicia que esté independiente, bueno. Pero estaríamos ahí, Sandro, estaríamos imaginando algo que entiendo no va a dar la solución de fondo. La elección de jueces es a través del voto popular, somos el único país en el mundo que hace eso hoy en día, no ha sido la solución a nuestros problemas estructurales. 2 elecciones con votos blancos. Muy bien. ¿Qué nos hace pensar de que esta elección de autoridades por la vía de autoridades judiciales por la vía del voto popular sí va a ser la solución y va a traer independencia al sistema? ¿Qué nos hace pensar que eso va a ocurrir? De hecho, no va a ocurrir. La independencia y la solución la independencia del Poder Judicial y la solución de sus problemas estructurales pasa por una reforma que tiene otras características, no la elección de los magistrados. Algo que pueda establecer los controles a ese enorme poder que tienen jueces, fiscales, magistrados, poder casi unipersonal que le permite tomar unas decisiones de alta sensibilidad. Mariano Grondona siempre decía algo: hombres ordinarios ante tentaciones extraordinarias, en su libro de Corrupción. Hoy en día, hombres ordinarios toman decisiones muy sensibles ante tentaciones extraordinarias. Eso es el fondo del tema. Eso no se resuelve con las elecciones. Pero el presidente ha señalado algo y el gobierno lo propio. Y el día de ayer ya ha existido una iniciativa de los legisladores que trabajan con el presidente Lucho Arce. Vamos al proceso electoral de autoridades judiciales y el diputado Jerjes Mercado ha llevado adelante una propuesta. ¿Dónde están las propuestas de la gente de Comunidad Ciudadana, de Creemos y del ala disidente? ¿Dónde están las propuestas? Solamente están en los medios porque están haciendo política. Y último, muy rápido, Sandro, ¿para qué quieren? ¿Por qué quieren elecciones hoy en día? ¿Por qué se vuelven de pronto tan institucionalistas quienes no han acreditado conductas institucionales en el pasado? Porque creen que van a colocar sus candidatos a través de acuerdos con la coalición opositora que hay entre Comunidad Ciudadana, Creemos y el MAS disidente, el MAS del ala evista. Ellos quieren colocar ahí gente afín para tener un control sobre el Poder Judicial, un canal de comunicación al Poder Judicial. ¿Para qué? Para configurar el proceso electoral del 2025 según sus intereses. Ahora, lo ha afirmado Álvaro García Linera, que el 2019 tuvieron un error, es decir, que no contemplaron la emergencia de esta clase media. Es decir, y es por eso que los jóvenes en el 2019 emergieron con mucha fuerza para reclamar su incorporación precisamente a situaciones ya sea de empleo, de dirigencias. Bueno, esto se ha elitizado de alguna forma ese momento y es por eso que se viene esa hecatombe en la cual se montan precisamente Camacho, Áñez, infinidad de cuestiones. ¿Qué
está pasando hoy en día, Jorge? Es decir, Evo Morales mantiene un discurso radical, mantiene su discurso de los últimos 15 años. Y Luis Arce Catacora de alguna manera representa una renovación con la emergencia de líderes liberales alrededor nuestro. ¿Quiénes son esos líderes liberales? Milei, por ejemplo. Ah, ya, en la región. Ah, en la región. Ya, yo pensé acompañado Luis Arce con gente la emergencia liberal. de líderes como Milei, como otros, que tú sabes que es un péndulo, ¿no? Sí, que está funcionando. Yo tengo una mirada del proceso del 2019 distinta a la que acabas de expresar, que habría mencionado Álvaro García. Los factores centrales del año 2019 son la consecuencia no resuelta o dramática, tensionante, polarizante también, de los efectos que produjo el 2016. Esto es la búsqueda del 21F, la búsqueda de la reelección por encima de la voluntad popular y de cualquier espacio de ideas de alternancia que la sociedad boliviana podía tener. Entonces, el haber forzado la maquinaria para buscar una reelección ha decantado finalmente en la ruptura del año 19, más que un accionar mismo de los jóvenes. Y no es que se suma Camacho allí con cierto oportunismo, construyen un golpe de Estado entre la gente de los comités cívicos, sectores empresariales y sectores políticos tradicionales vinculados a Quiroga, a Mesa, a Doria Medina, etcétera. Entonces el proceso tiene una complejidad hoy en día diferente. Esto exigió también a su vez que haya esta recomposición dentro del movimiento al socialismo y emerge allí la figura de Lucho Arce, de David Choquehuanca como posibilidades reales para ganar el proceso electoral. Habrá que hacer algunos estudios y unas valoraciones sobre qué. El sector evista cree que los resultados del año 2020 son por Evo Morales. Habrá que hacer, cuando te digo, este estudio... Claro, él se arroga que lo puso a Lucho, a David, y con su fuerza ganó. Y él tenía que estar mandando hoy en día, a Lucho y a David. Pero hoy en día nosotros observamos, vemos y tenemos allí estudios de que la votación fundamental viene por expectativas distintas que tenía la población boliviana, también por la situación económica y lo que Luis Arce Catacora le podía dar al país. Luis Arce Catacora recientemente dijo, nosotros no nos hemos escapado, nosotros estamos peleando aquí juntos. Ahí hay un paréntesis que hacer entonces. La gente, los sectores sociales del proceso de cambio no disculpan el hecho de que una persona haya tomado la decisión de irse del país y no quedarse acá a poner el pecho, a poner la cara de unos cuantos, porque se han ido unos cuantos y no se han quedado acá en el país. Esa que decían patria muerta, ¿no? A ponerle la cara, el pecho, la fuerza a quienes habían usurpado en el poder, la señora Áñez, sus acompañantes y sus ministros descontrolados. Vista ya la hora de la verdad, Sandro, se ve que la valentía había sido discursiva, porque alguna vez alguien me dijo, has hecho una declaración por este conflicto interno, has hecho una declaración muy tibia. Y yo le contesté a esta persona que no vivía en el país, la tibieza está, o debe ser vista de otra manera, le digo. Los que se quedaron acá y plantaron cara al golpismo y a los violentos del 19, corrían el riesgo de que te toquen la puerta en la noche y te lleven detenido al día siguiente. Una cosa que yo soy testigo, tú estabas precisamente haciendo tus programas. Y yo no venía ni del proceso de cambio, ni había estado un solo día con los 14 años, ¿no? Lo hacía de convicción. Para mí era de convicción, me parecía un tema preocupante lo que se daba en aquel momento. Pero te podían golpear la puerta y decirte, ¿sabe qué?
De hecho, ya Víctor Hugo Cárdenas y alguna gente empezó a hacer algunas advertencias públicas respecto a lo que yo iba diciendo. Pero la valentía desde algún país lejano de decirle 3 o 4 cosas a Murillo, eso no es valentía. Y la comodidad de algunos a través del Zoom, viviendo plácidamente, sin ningún riesgo, pues eso también los movimientos sociales, las organizaciones, la sociedad en su conjunto lo mira. Ellos salen a la calle, ellos tienen el riesgo y los mandamases, que creen ser los mandamases, hablan desde la comodidad de su exilio. Jorge, ahora ya para concluir y agradecerte de verdad la presencia. Lo que quiero decir, perdón, sí, Sandro, lo que quiero decir es que Luis Arce pues estuvo acá con todos los riesgos de que lo detengan. ¿Te acuerdas cómo fue esa ida a la fiscalía con toda la gente allí? ¿Cómo fue el mismo día del proceso electoral, con toda la policía rodeando la casa de campaña para ver si el resultado era estrecho? Detención inmediata, detención inmediata. ¿Y dónde estaban los valientes? Porque hay muchos valientes, no solo el expresidente, que hoy se presentan como valientes. Hay muchos que yo en lo personal, Sandro, yo estuve en todos los medios, en todos los conversatorios que había. Estuve contigo también, me acuerdo, a través del Zoom. Había muchos que hoy en día gritan que han defendido la democracia y que no estaban, o que estaban debajo de la cama, o que se cambiaron los nombres, o que se fueron hacia las zonas rurales y desaparecieron. Son los valientes en los tiempos fáciles, pero cobardes en los tiempos complejos. Te decía, y agradecerte, Jorge, la presencia acá en Televisión Universitaria, pero quiero retornar al tema de lo nacional popular, del movimiento popular. Está fracturado, está dividido en 2 visiones. ¿Qué va a pasar? Es decir, Evo Morales insiste que el Congreso es legal, las organizaciones sociales el martes se han pronunciado para que se convoque un nuevo Congreso y parece de que la situación ya se ha polarizado demasiado y que, al parecer, si se polariza tanto, ninguno de los dos va a poder alcanzar la hegemonía para llegar al poder. ¿A ti qué te gustan, Sandro? La historia y las categorías políticas. Yo hoy en día, con pretensión, por supuesto, académica, hablo de que hay un eslabón que ha superado lo nacional popular y que es la corporatividad social popular en el país, porque nuestra sociedad está organizada en su base más fundamental a través de organizaciones sociales que están diseminadas por todo el país. Esas organizaciones sociales han conformado la corporatividad social y popular porque se estructuran, y esto es fundamental entenderlo, se estructuran homogéneamente en tiempos electorales y por eso se han vuelto invencibles. Eso tiene riesgo de fractura hoy en día. Esa homogeneización de conductas electorales puede fracturarse, esto es real. Si se fractura su capacidad de poder electoral invencible, se diluye. Entonces, esto hoy en día también está en un proceso, no ha concluido. Esto está en proceso de reacomodo. Hay que observar. Nadie puede decir se fracturará, saldrá de acá la unidad y un proyecto único. Eso no lo podemos decir porque sería hacer una futurología. Está en proceso, lo está viviendo por primera vez el movimiento social y popular y es un desafío histórico porque generalmente se ha quebrado. Y además que la derecha incentiva que aquello, y las fuerzas externas incentivan a que aquello ocurra. Hoy en día, por ello es importante que las organizaciones sociales piden la participación de todos para mantener este criterio de homogeneización del proceso y de las conductas electorales. Y esto es lo fundamental. Me preguntabas algo más. Bueno, la yapita podemos decir, ¿será que el presidente Luis Arce Catacora se va a animar a elevar su candidatura?
El presidente Luis Arce ha dicho primero que lo va a señalar el 2024, pero su preocupación hoy día está, su lucha política, su terquedad, si tú quieres, hoy está puesta en que las organizaciones sociales no queden excluidas. ¿Por qué? Porque si quedan excluidas, el camino directo es ruptura. Organizaciones sociales que no van a ser tomadas en cuenta, que van a buscar estructurarse como un nuevo instrumento político, y esa es la derrota, esa es la debilidad. La preocupación de él está en que se pueda garantizar la unidad con la participación de todos los sectores sociales y de todas las organizaciones, la unidad para encontrar la fortaleza. Y lo que tú preguntabas, ahora sí recordé, el expresidente señala y dice: el Congreso de la UCAeñe es válido, es legítimo, pero el Tribunal Supremo Electoral ha dicho que no, que ahí hay deficiencias en cómo han operado el Congreso para el nombramiento de autoridades. Se ha hecho costumbre, Sandro, que en el país la gente quiere interpretar la norma a su gusto y a su criterio. En Santa Cruz acaban de decir: nosotros no vamos a aceptar que se vulnere la ley departamental de Santa Cruz. Y esa sentencia del Tribunal Constitucional no tiene validez. Pero eso lo dice Matković. Y no significa que lo que dice Matković equivale o está por encima de una sentencia constitucional. Acá tampoco. Lo que diga el expresidente no equivale o está por encima de lo que dice el Tribunal Supremo Electoral. Porque el país funciona con normas, con legalidades, nos gusten, no nos gusten. Si no nos gustan, habrá que cambiarlas por la vía que corresponde. Pero también con la fuerza de la calle, ¿no? Funciona por la fuerza de la calle, pero ya esto es lo que decíamos al principio, con conductas antidemocráticas que quieren imponer su criterio cuando la norma no los favorece. Eso no es aceptable. Jorge, de verdad quiero agradecerte acá la presencia en Televisión Universitaria. Tenemos pendiente una conversación en el programa Fin de la Historia. Esperemos que encuentres un tiempito. No, pero yo con muchísimo gusto. Muchísimo gusto. Y de hecho sería muy interesante si algún momento ahí podemos tener unos minutos para ver cómo lo nacional popular ha ido migrando a formas de organización social, ya no solo de referencia de sectores sociales, sino a formas de organización social con potencial electoral. ¿Eso de los movimientos sociales ya tampoco está tan válido? ¿Ya son organizaciones sociales pequeñas? ¿Ya no son el poderoso movimiento social? Siempre han sido organizaciones sociales pequeñas, pero que homogeneizan sus conductas en el proceso político y pasan de movimiento social, que es lo que tú al principio presentabas, se ha convertido en el sujeto político histórico, pasan o van migrando a movimiento político. Y cuando son movimiento político, entonces ya su dinámica y su presencia es mayor, porque ahora tienen un interés que es cooptar el poder, tomar el poder, por la vía democrática o por otras formas seguramente, eso ya está en los estudios, en Bolivia por la vía democrática, pero ya ha migrado lo nacional popular, en mi entender, por supuesto, Sandro, ha migrado de lo nacional popular hacia la corporatividad social y popular, que es la potencia de este movimiento que se inaugura el 2006, ya en el ejercicio mismo del poder político. Bien, hablar con Jorge Richter es importante, es edificante, provocativo, y te agradezco, y estoy seguro que tenemos que seguir hablando de eso. Pero yo encantado, Sandro, que sea un buen día, y también que los bolivianos, las bolivianas tengan una buena jornada de jueves. Bien, muchas gracias. Hemos estado conversando con el vocero del Estado, Jorge Richter, y vamos a hacer un nuevo corte. Muchísimas gracias, Jorge.